Bueno, entonces, la primera diapositiva encontramos derecho laboral. Vamos a ver, perdón, la introducción a los temas que vamos a ver durante el derecho laboral. Esta clase es únicamente para reforzar los temas que ya han venido estudiando durante la semana y para dar un abrebocas a los temas que se vienen para la siguiente semana. La próxima semana también nos estaremos conectando. Yo les confirmo el día lunes. Lo más probable es que igualmente sea el día viernes a las 8:15 que estemos iniciando la clase. Entonces, con el fin de despejar dudas acerca de lo que vimos en la primera y la segunda semana, porque ya ese día cerramos el módulo de derecho laboral para iniciar el módulo de nómina. Entonces, Ok. empezamos. Legislación laboral. La legislación laboral como tal es el conjunto de leyes y normas que tienen por objetivos regularizar las actividades laborales. Es decir, esta se encarga de crear una norma en cuanto a las reglas bajo las cuales se van a regir las relaciones entre trabajadores y empleadores. ¿Con qué fin? Con el fin de dar a entender cuáles son las obligaciones y cuáles son los deberes y los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Con ese fin nace la legislación laboral. Pero la legislación laboral nace realmente bajo la premisa de favorecer al empleado, porque nosotros pues vamos a ver más adelante una presentación con varios hechos históricos y vamos a entender que durante la historia ha sido más beneficiado el empleador en cuanto a muchos temas que los mismos empleados. Es por esto que en el siglo XX, luego de muchísimos años de protestas y reclamos de los sectores obreros, se, crean, se crea una rama adicional al derecho y esta rama del derecho, que es una de las más recientes, se encargaría más adelante de crear bienestar y condiciones de trabajo y estabilidad y seguridad en los trabajadores y se le conoce como la legislación laboral. Esa es como una breve introducción de la legislación laboral. Nosotros tenemos dentro del derecho laboral tres subtipos de derecho. Esta primera instancia, el derecho individual, es en el cual una persona física que se denomina trabajador se va a obligar a prestar sus servicios personales al empleador, quien a su vez el empleador va a ser quien le pague al trabajador por estos servicios prestados. En este solo párrafo que alcanzamos a ver tres aspectos importantes que son los elementos de un contrato. Esto lo vamos a ver más adelante vamos a mostrar cuáles son los elementos, pero es importante que nos demos cuenta que ya el derecho individual está nombrando eso. Por otra parte está el derecho colectivo. El derecho colectivo habla de la regulación de las normas, perdón, de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores que se han reunido en una asociación y que esas asociaciones pueden que sean sindicales o no. Por ejemplo, por lo general la que más conocemos nosotros de las agremiaciones son las sindicales, pero también hay asociaciones de trabajadores que no son sindicales, como los pactos colectivos. Un pacto colectivo es aquel en el cual un trabajador se reúne con otros trabajadores y realizan una petición al empleador, una petición colectiva. Esta petición puede que sea aceptada, no aceptada o que haya una negociación, pero no quiere decir que esa asociación como tal de los trabajadores sea sindical. Por último, se encuentra el derecho de la seguridad social. Este como tal consiste en aquellos pagos que los empleadores realizan a los trabajadores o en pro de los trabajadores, que pueden ser en dinero o en servicios o en beneficios, con el fin de cubrir todo relacionado con los riesgos laborales, la salud, los accidentes, las enfermedades laborales, la vejez, la invalidez o la muerte del trabajador. Estas son las tres ramas básicas del derecho laboral. Ahora sí vamos a conocer un poco de la historia del derecho laboral en Colombia.
Acá hay varias fechas que que van a ser importantes para nosotros para comprender cómo en Colombia empezamos a aplicar el derecho laboral y para entender cuál ha sido la evolución que ha tenido este. Entonces, el primer acto que yo pongo es el de 1 de enero del 1852, en el cual fue oficialmente abolida la esclavitud en Colombia. Pero esta iniciativa tardó 40 años para que se estableciera, porque fue desde 1812, cuando se creó la Constitución de Cartagena, de 1812, donde se habló por primera vez de que la esclavitud iba a ser abolida. Pero pasaron 40 años para que se aplicara, es decir, hasta 1852 fue una ley como tal y una ley que se aplicó. Pero la gente pensará como, tardó muchísimo las autoridades tardaron muchísimo en aplicarla. No era fácil, no es fácil cuando los esclavos eran tratados como esclavos durante toda su vida y de un momento a otro decirles ya es libre. Muchos de ellos prefirieron quedarse con las familias por las cuales eran esclavos, trabajando con ellos inclusive hasta la muerte. Y las nuevas generaciones ya iban creciendo bajo la libertad, es decir, ya fue más fácil para ellos decir, no voy a trabajar para usted, sino voy a buscar mi propio trabajo. Otra fecha importante es en 1 de enero de 1900, donde por primera vez se regularon la duración de las jornadas de trabajo diarias, hablando de que no podía exceder de más de 8 horas y media. Generaba también esta misma norma deberes de los empleadores que garantizaran a los empleados bienestar y seguridad en el trabajo. Para que se diera esta como tal, tuvimos que pasar por un lamentable hecho que fue la masacre de las bananeras, pero lo lograron. Por lo general, casi todas las normas que se han implementado en el mundo han sido después de una catástrofe o a raíz de protestas, donde también han habido bastantes muertos. También en esta misma ley, la que salió en el 1 de enero de 1990, se creó las condiciones de salubridad y seguridad dentro de los espacios laborales. Desde 1900 estábamos ya hablando de seguridad y salud del trabajo. Eso es un concepto que hasta ahora, 2019, el ministerio está empezando a auditar. Muchísimo tiempo. La siguiente fecha es el 28 de noviembre de 1905, donde se crea un hito histórico, un precedente histórico, se marcó un hito histórico. Este es porque es la primera vez que se habla de pensión vitalicia, pero en este caso primaba para quienes se jubilaran y quienes se jubilaran, pero que hubieran prestado sus labores, su servicio a la Corte Suprema de Justicia. Entonces se hablaba de pensión vitalicia, pero únicamente para quienes trabajaran en la Corte Suprema de Justicia. Realmente, este concepto nos crea nuestro primer hito porque se empieza a hablar de pensión. Y esto más adelante nos ayuda a que no solamente fuera la Corte, sino que ya también en otras ramas, a generar este tipo de normas y leyes y que nos crearon a nosotros lo que hoy en día tenemos como pensión. El 6 de noviembre de 1936 se da la promulgación del Acto Legislativo número 1, donde en su inciso 2 y artículo 20, este como tal avalaba a la huelga, pero la huelga como un derecho que van a tener los trabajadores de todas las entidades privadas y que se iba a incluir más adelante en la Constitución Política de 1991 como una norma constitucional que aparece hoy en día en el artículo 56 de la Constitución Política del 91. La huelga nace con el fin de que los trabajadores que no tuvieran las condiciones óptimas de trabajo pudieran parar su trabajo de manera legal y exigir sus derechos. En ese momento, como era una norma, un acto legislativo, pues no tenía mayores consecuencias que los empleadores no lo permitieran. Pero al convertirse en una norma constitucional, generó en 1991 que se creara mayor conciencia sobre este derecho. Es decir, aquellas personas que afecten un derecho constitucional perfectamente pueden ir a la cárcel.
porque la constitución política está regida bajo la norma legislativa y esta castiga con cárcel por lo general. No es como la laboral. Nosotros en lo laboral por lo general tenemos sanciones monetarias, económicas, inclusive cierre de la compañía y demás, pero nunca cárcel. Por otro lado, los que son violaciones a las normas constitucionales sí tienen cárcel. El 6 de agosto de 1938 se estableció la Ley 96 del 38, donde se creó nuestro primer Ministerio de Trabajo en Colombia. Eso también marcó un precedente, y un precedente histórico importante, porque nuestro primer ministerio, a pesar de que era muy patronal, es decir, muy dado hacia los empleadores, ya teníamos un Ministerio de Trabajo en Colombia, una entidad que en ese momento no era la más cercana a los trabajadores, pero sí empezaba a inmiscuirse entre las relaciones entre trabajadores y empleadores. El 26 de diciembre del 46 se creó la Ley 90. Esta ley crea el Instituto de Seguros Sociales en Colombia. Y ese instituto estuvo en vigencia hasta hace muy poco en el tema pensional, pero en el tema de salud, hasta la ley 100 de 1993, que fue la que quedó. Las EPS, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos nómina, vamos a conocer la ley 100. Estos son como los hechos históricos que me gusta marcar y mostrar durante este primer módulo, porque son los que nos corresponden a nosotros y nos toca en cierta medida en cuanto a los temas que vamos a ver. La siguiente Ok. diapositiva es una jerarquía del derecho laboral, perdón, una jerarquía del derecho laboral. Esta jerarquía es importante para cuando nosotros vamos a hacer consulta y para conocer qué decisión prima sobre actos inciertos, sobre leyes indecisas o inclusive nosotros mismos cuando realicemos consulta vamos a conocer y vamos a saber a qué ley creerle, porque resulta que en Colombia tenemos la mala costumbre de que creamos leyes y leyes y leyes y una contraria a la otra y muchas veces no sabemos qué hacer o qué camino tomar. Es por eso que existen los abogados laboralistas que aprovechan ese tipo de situación. Pero me Mm, encanta mostrarles a ustedes la jerarquía del derecho laboral. ¿Por qué? Porque esta jerarquía nos muestra qué normas están por encima de otras. Primero, pongo la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, donde Colombia se acogió y donde por lo mismo nosotros tenemos la obligación de cumplir a cabalidad los derechos establecidos ahí. Y está esta Declaración Universal de los Derechos Humanos porque uno de sus derechos fundamentales es el derecho al trabajo. Y ahí está. En Colombia se encuentra como nuestra norma principal, nuestra madre en leyes, la Constitución Política del 91, que es la última constitución que tenemos nosotros. Ya tiene sus buenos añitos y precisamente por eso es que varios congresistas han hablado de que se debería crear una nueva constitución o se debería reformar la constitución actual, porque hay muchos temas que ya no aplican, pero es la constitución que tenemos actualmente. Esta constitución está por encima de todas las normas en Colombia, es decir, por debajo de ella, la norma que aplique o que cree un artículo que modifique la constitución o que contrarie la constitución es la que tomará la decisión. ¿Por qué? Porque debajo de la constitución se encuentra el Código Sustantivo del Trabajador. Nuestro Código Sustantivo del Trabajador es un código que se encarga de agrupar todas las normas que hacen referencia a lo laboral. Pero precisamente vamos a ver ahorita inclusive unos principios mínimos que se encuentran, que no están en el código, pero que sí están en la Constitución. Entonces, por eso es que nombramos estas normas. La Organización Internacional del Trabajo y los tratados y normas internacionales son más que leyes una forma de consulta que nos dan claridad. Es decir, muchas veces nosotros nos vemos obligados a inclusive ir a instancias internacionales para entender si una norma es aplicable o no es aplicable. Y la Organización Internacional del Trabajo se encarga de dar conceptos que nos dan claridad sobre aquellas
aquellas incertidumbres de la aplicación de la norma. Entonces, más que ley, es una entidad que se encarga de dar conceptos. Los que siguen, los tres siguientes, el reglamento interno de trabajo, los convenios colectivos sindicales y el contrato de trabajo, tienen exactamente la misma línea jerárquica. Es decir, si no está en el contrato de trabajo, está en el reglamento de trabajo, funciona igual. Si no está en el contrato, pero está en un convenio colectivo, funciona igual. Si no está en un convenio, pero está en el contrato, funciona igual. Los tres tienen la misma línea en cuanto a la jerarquía. Y por último, se encuentran las costumbres locales. Las costumbres locales, a mí me encanta dar un ejemplo que es bastante coloquial, pero que da mucho al caso para Colombia, y es el momento en que, por ejemplo, cuando se acerca el Carnaval de Barranquilla, los trabajadores de Barranquilla no van a trabajar. Y no es un tema de porque no les guste, porque son flojos, porque pues, ese es el tema que estigmatiza a la sociedad. No, es porque realmente es un tema cultural que durante esa fecha se haga un receso. Entonces es entender que las costumbres locales también juegan un papel importante dentro de la legislación laboral. Ujú. Esta es la que yo hablaba, que era la diapositiva donde tocan los principios fundamentales de la ley laboral, que están consagrados en la Constitución Política, más ciertamente en el artículo 53, y este habla de los principios mínimos fundamentales de la ley laboral. Es decir, la Constitución se encargó de darnos los principios que tenemos que tener nosotros como laboralistas. Y nos dice, primero, igualdad de oportunidad para los trabajadores. Este principio habla de que si nosotros como trabajadores colombianos realizamos una actividad, tenemos que tener las mismas oportunidades que tienen los otros trabajadores colombianos. Realmente esto está estipulado desde la Constitución Política del 91, pero hasta hace muy poco es que se están dando realmente este principio en las compañías, porque nosotros estamos bajo un modelo de administración de empresas ya bastante antiguo, y este modelo no se encargaba tanto de ver si el trabajador se encontraba en condiciones óptimas de trabajo, si se encontraba motivado, sino que se encargaba más era de que la empresa tenía que tener una productividad y ya. Y Ujú. los trabajadores que fueran amigos míos iban a ser quienes tuvieran mejores cargos o mejores salarios. Para eso existe este principio. El otro principio dice que la remuneración mínima vital y móvil que debe ser proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo. En Colombia tenemos un salario mínimo que como se llama mínimo, nadie puede ganar por debajo de ese salario mínimo. Pero realmente esto es un decir que suena hasta bonito, pero que no se cumple. Por otra parte, se llama vital y móvil porque el mínimo vital es con lo mínimo que una persona puede vivir. Y móvil es porque cada año, para el mes de diciembre, se supone que son varias entidades que se reúnen a decidir cuál va a ser el salario mínimo para el siguiente año. Pero pues esto tampoco ocurre de esa manera. Lo que se está dando es que el gobierno, durante los últimos años, el gobierno ha sido quien por medio de decreto determina cuál va a ser el salario mínimo. Por eso es que es móvil, porque se cambia cada año. Debe ser de esa manera. Lo que es proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo es otro tema dentro de este mismo principio que es difícil de aplicación, porque nosotros nos hemos dado cuenta que hay empresas en las cuales la persona no hace mucho, pero gana más. Ajá. La cantidad no se ve reflejado en la calidad y tampoco en la ganancia. Pero eso es un tema que es más cultural, que afortunadamente hoy en día con la entrada de las empresas multinacionales al país, nos han dado una buena lección y es que para quienes trabajen, las personas que estén viendo este video, que trabajan en el área de selección, me van a dar la razón, no ha sido fácil para las empresas nacionales conseguir personal que trabaje para ellos, precisamente porque se está convirtiendo en una piedrita en el zapato el que las empresas multinacionales sí ofrecen condiciones laborales proporcionales a la cantidad y a la calidad del trabajo. Entonces eso ha sido como un tema más cultural que ya se ha venido cambiando. Estabilidad en el empleo
Este me gusta nombrarlo cuando hable del contrato de término fijo y en ese momento lo vamos a nombrar. Cuando hablamos de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, quiere decir que por más de que yo obligue o que por medio de un acuerdo entre trabajador y empleador, yo como empleador le digo a mi trabajador que le voy a pagar menos que el mínimo, a pesar de que este trabajador hubiera aceptado, existe un principio fundamental que dice que esa persona no puede renunciar a ganar el salario mínimo. A pesar de que yo te diga a ti que tú no vas a trabajar 8 horas, sino que vas a trabajar 11 horas, hay una ley que dice que nadie puede trabajar más de las 8 horas en Colombia. Entonces tú no puedes renunciar a esos beneficios. A pesar de que tú digas, sí, yo estoy de acuerdo, porque estoy necesitado, no tengo trabajo, voy a estar de acuerdo con lo que usted me diga. No, no lo pueden hacer. Son derechos irrenunciables, como el derecho a la vida, es un derecho irrenunciable. De eso mismo trata también este mismo principio. La facultad que nos otorga la norma para transigir, eh, la facultad que que nos da la norma a nosotros para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, nos habla de que cuando la norma es ambigua, cuando no sabemos cómo se debe aplicar, yo como trabajador puedo discutirlos y puedo transigirlos y puedo conciliar. Si la norma dice que ningún trabajador puede trabajar más de las 8 horas, pero yo conozco que si me van a pagar unas horas extras y que va a ser por una única vez, yo puedo perfectamente llegar a conciliar sobre eso. Y eso me da a mí la facultad de transigir. La situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho es ese principio mínimo que se llama indubio pro operario. Esto quiere decir que cuando la norma igualmente es ambigua y es el empleador quien va a decidir cómo actuar, el empleador le tiene que dar la situación más favorable, o tiene que actuar en situación más favorable hacia el trabajador. Un ejemplo que yo doy de esto es cuando una persona se gana una hora, eh, gana menos que 2 salarios mínimos, pero al recibir una hora extra diurna, suma más de los 2 salarios mínimos y por ley dice que ninguna persona que sume más de 2 salarios mínimos puede recibir subsidio de transporte. Yo no le puedo quitar a una persona que se gane 92.000 pesos por pagarle 10.000 pesos. A eso hace referencia la situación más favorable. A quien le voy a favorecer es al trabajador. No solamente le pago la hora extra, sino que también le pago el subsidio de transporte. Porque la norma es ambigua y la norma no es específica. Ese lo voy a nombrar bastante durante el diplomado, más que todo cuando me hacen preguntas de índole laboral, porque yo trato de buscar siempre la situación que favorezca más al empleado. La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Este es sencillo. La realidad prima sobre las formas. ¿Qué quiere decir la realidad prima sobre las formas? Sencillo, que si yo como trabajador puedo firmar un contrato, yo creo que ya las personas que están viendo este video vieron el video de un contrato sin contrato, donde el pobre Edgar entraba a trabajar a una empresa creyendo que tenía un contrato laboral, pero que tenía un contrato por prestación de servicios. Este Ujú. principio nos habla de que a pesar de que la persona firmó un contrato por prestación de servicios, había un principio de primacía de la realidad, es decir, él estaba bajo la continua subordinación, él estaba bajo el cumplimiento de horarios, con una remuneración y prestando su servicio personal. Lo que existía ahí realmente era un contrato de trabajo, no era un contrato por prestación de servicios. Entonces, a pesar de que la forma que se había establecido era contrato por prestación de servicios, lo que existía realmente era un contrato laboral. Y por último, la garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento, el descanso necesario, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Es importante entender que este último principio no es un principio machista,
porque en muchas ocasiones me han dicho, ¿cómo así que protección especial a la mujer? Las mujeres también podemos desempeñar varias funciones, varios cargos, que antes no se podía, hoy en día sí. Este habla y se crea bajo el principio de, no es que la mujer no pueda desempeñar la misma función que un hombre, pero hay cargos en los cuales se expone más por su don de ser mujer a daños y perjuicios, a químicos, por ejemplo, que le pueden afectar y la pueden dejar estéril, a químicos que pueden acelerar o ser más fácil que se cree una situación de cáncer, cáncer de cuello uterino y demás. Es por esto que existen algunas, hoy en día todavía en Colombia existen algunas labores en las cuales la mujer no puede participar, pero es más por la protección que se le da a la mujer que por un tema machista y demás. Con esto nosotros empezamos ya a conocer ahora sí las formalidades del derecho laboral. Y la primera forma que vamos a conocer es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo está establecido en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajador y nos habla de que es aquel por el cual una persona natural o jurídica, perdón, una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona que ésta sí puede ser natural o jurídica, el empleador sí puede ser natural o jurídico, y esta relación va a ser bajo la continua subordinación del empleador sobre el empleado mediante la remuneración y donde el empleado le va a prestar su servicio personal, como ya lo había nombrado antes. Entonces, el trabajador se va a definir como quien presta el servicio. El trabajador es persona natural. El empleador es quien recibe el servicio y lo remunera, y el empleador puede ser natural o jurídico. Los elementos de los que hablaba anteriormente, que decía que elementos que forman un contrato, son tres. Para determinar si un contrato laboral es contrato laboral, debe tener estos tres elementos. Primero, la actividad personal. A la actividad personal se refiere con que es la actividad que va a desarrollar única y exclusivamente esa persona. Segundo, la remuneración o el salario. Esta remuneración de salario es aquella que recibe el trabajador de forma periódica, porque van a decir, pues sí, pero es que durante un contrato por prestación de servicios también se recibe un valor periódico, pero es que este no se le llama salario, se le llaman honorarios. En este caso sí se llama honorario, perdón, salario, y ese salario se recibe de forma periódica. El contrato por prestación de servicios establece fechas de pago diferentes. Y por último, y no menos importante, la subordinación. La subordinación hace referencia a aquellos actos en los que un jefe tiene control sobre su empleado, lo manda, lo obliga y este también se obliga con él. Esa es la subordinación. Llegue temprano, cumpla horarios. Un prestador de servicios no cumple horarios. Un prestador de servicios no tiene horarios, no tiene remuneración y la actividad no es personal. Si él quiere puede contratar a alguien más para que haga esa labor, porque es prestación de servicio, pero un contrato de trabajo no, tiene que tener estos tres elementos. Dentro de los contratos de trabajo existen unas cláusulas que ya están definidas por la norma. Estas cláusulas sí o sí deben estar establecidas dentro del contrato, dentro de la forma del contrato. Pero pues obviamente hay empresas que traen muchísimas más cláusulas. Es decir, primero, la identificación y el domicilio de las partes. El contrato dentro de sus cláusulas debe decir dónde, pero quiénes firman el contrato, tanto empleador como empleado, dónde reside el empleador, dónde reside el empleado, porque esto más adelante, cuando estemos viendo obligaciones y deberes de los empleadores, nos va a jugar un papel importante. Lugar y fecha de su celebración. Al final de los contratos de trabajo, por lo general, dice el presente contrato se firma en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, siendo el 18 de octubre del 2019, por ejemplo. Es importante también establecer. Lugares donde se haya contratado el trabajador y donde vaya a prestar el servicio o haya de prestar el servicio. Es decir, este también juega un papel importante más adelante, porque es importante que se establezca dentro del contrato que usted fue contratado en la ciudad de Bogotá, pero que usted va a trabajar en la ciudad de Medellín. O que usted fue contratado en la ciudad de Medellín, pero va a trabajar en la ciudad de Bogotá.
Esto por temas de traslado que más adelante vamos a conocer. Naturaleza del trabajo, es decir, el cargo y las funciones que va a desempeñar el trabajador. Va a ser asistente administrativo y sus funciones son las siguientes. Cuantía de la remuneración, ¿cuánto se va a pagar? Forma y periodo de pago. Entonces, si se van a pagar 10 millones, ¿cómo y cuándo los voy a pagar? Que les voy a pagar 70% en dinero, 30% en bonos de Sodexo, que va a recibir cada quincena, que va a recibir cada mes, cada semana, dependiendo de la forma y periodo de pago. También hace referencia a la forma de pago si se hace transferencia, cheque o demás. Duración y terminación. Vamos a conocer las clasificaciones del contrato y vamos a dar claridad de esto de la duración y la terminación, porque por lo general los contratos que son laborales dicen si tienen una duración son fijos y si no son indefinidos. Clasificación de los contratos de trabajo. Se clasifican de dos maneras, según su forma y según su duración. Según su forma, habla de que un contrato puede ser verbal o escrito. Anteriormente el contrato de trabajo verbal tenía bastante peso, pero porque este contrato como tal funcionaba de manera que las personas hacían valer la palabra. Lamentablemente hoy en día no funciona. Inclusive teniendo un contrato escrito, he visto casos en los cuales dicen y niegan haber firmado ese tipo de cosas, de cláusulas o demás. Entonces, los contratos verbales, aunque todavía tienen efecto legal, no son los más recomendados para darse. Se van a recomendar que se realicen, se celebren más que todo escritos. Pero según la otra clasificación, que es según su duración, ahí vamos a tener un poco a conocer los tipos de contratos según su duración. Esto se encuentra en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajador, donde hablamos de que un contrato puede ser a término fijo, artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajador, y el contrato laboral a término fijo, primero debe constar siempre por escrito su duración. El contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Es importante esto. El contrato como tal no puede superar los 3 años, pero yo perfectamente puedo decir a una persona, lo contrato por 3 años y puede llevar 20 años en la compañía, contratado bajo contrato a término fijo, y cada 3 años le han venido renovando el contrato, porque es renovable indefinidamente. Y este es de lo que yo quería hablar cuando hablaba del principio de estabilidad. Es importante entender que un contrato término fijo no genera estabilidad emocional en las personas. Yo como psicólogo, en efecto, pues me preocupo más que todo ese tipo de temas, en cuanto a lo emocional. Y yo digo, ¿qué estabilidad emocional tiene una persona que justo 30 días antes de que se finalice su contrato, cada año está preocupado por saber si se lo van a renovar o no se lo van a renovar? Entonces, por eso me gusta mostrar la estabilidad, que es un principio que está en mi constitución política cuando estoy hablando de contratos. Para, literal, perdón, numeral 1, dice que si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado en cuanto a contratos de término fijo, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su terminación de no prorrogar el contrato, este como tal, si no se avisa con 30 días de anticipación, se va a entender como renovado automáticamente por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Es decir, para usted finalizar un contrato de trabajo a término fijo, debe avisarle con 30 días de anticipación a la persona, 30 días calendario de anticipación a la persona, que no le va a renovar el contrato. Y con eso esta persona ya se va a dar por enterada y tiene 30 días para hacer su búsqueda de contrato, de búsqueda de trabajo en otras oportunidades laborales. Pero si pasó que yo no le iba a renovar el contrato, pero ya estamos a 10 días de que se finalice, no lo puedo hacer. El contrato ya se renovó automáticamente, por el mismo tiempo inicialmente pactado. Si el término fijo es inferior a un año, únicamente se va a prorrogar sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores.
Después de esto, la renovación va a ser por un periodo igual o superior a un año. Es decir, cuando yo tengo un contrato de trabajo firmado por 6 meses, máximo lo puedo renovar a 6 meses durante 3 periodos iguales. O bueno, inclusive yo puedo firmar un contrato primero a 6 meses, luego a 3 meses, luego a 6 meses. Pero recordar que la cuarta prórroga, este contrato ya tiene que ser o igual o superior a un año. Y el parágrafo que nos habla este artículo dice que en los contratos a término fijo que sean inferiores a un año, los trabajadores también tienen derecho a que se les pague vacaciones, primas de servicio, que sean proporcionales al tiempo laboral en cualquiera de los casos. Es decir, también va a recibir cesantías. ¿Sí? No solamente es como un término fijo, no cumple el año, entonces no tiene derecho a vacaciones. Yo he visto casos en los cuales los empleadores pelean por eso. Pero bueno, eso es otro tema más adelante que vamos a ver. Cuando el contrato es a término indefinido, se entiende por término indefinido cuando en ninguna parte del contrato se estableció una fecha de terminación del contrato. Es decir, yo le hice firmar al trabajador un contrato que en su nombre decía contrato a término fijo, pero resulta que se me olvidó poner la cláusula donde decía que terminaba el contrato en alguna fecha. Lo que quiere decir que ese contrato, por más de que se llame término fijo, es un contrato a término definido porque no tiene una fecha de terminación expresa. Eso también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que un contrato de trabajo a término indefinido existe, hay condiciones para la liquidación de este completamente distintas. Esto lo vamos a ver cuando estemos en nómina y veamos liquidación de contrato, pero me encanta nombrarlo en este momento. Si la realidad supera las formas, como lo decía el artículo, perdón, la Constitución Política en la definición que estamos haciendo de los conceptos básicos de la legislación laboral, del derecho laboral, esto quiere decir que, para el ejemplo que di, la realidad era que era un contrato de término indefinido, pero que la forma estaba establecida como un contrato de término fijo. A eso es a lo que hace referencia ese principio y me encanta nombrarlo para que ustedes comprendan un poco más en cuanto al ejemplo. Importante, el artículo 26 del Código Sustantivo Trabajador habla de la coexistencia de contratos y le da toda la potestad al empleador para que éste defina si va a dejar el contrato como un contrato exclusivo o si le va a permitir al trabajador que firme o celebre otros contratos. Si el contratante, es decir, el empleador, determina que el empleado no puede tener otro tipo de contrataciones por término laboral, este tiene que acogerse a eso. ¿Sí? Este no puede firmar otro tipo de contratos. Pero ningún contratante, ningún empleador puede prohibir que el empleado celebre otro contrato por prestación de servicios, porque es que prestación de servicios no está contemplado dentro de la legislación laboral. El contrato por prestación de servicios no es una forma laboral, está en el Código Civil y regulado también por el Código Contencioso Administrativo, y este como tal es completamente género laboral. Entonces, ningún contrato de trabajo puede decir que usted no puede firmar un contrato por prestación de servicios, pero hay varios contratos que pueden decir que usted no puede firmar con otra compañía un contrato laboral. A esa cláusula por lo general se conoce como de exclusividad o de confidencialidad. ¿Quiénes tienen la capacidad de celebrar un contrato de trabajo? Todas las personas que sean mayores de edad, mayores de 18 años, tienen la capacidad. Que no tengan ninguna discapacidad cognitiva debidamente comprobada, obviamente. ¿Qué pasa en el caso de los menores de edad? Aquellos que son menores de 18 años, pero que no son menores de 14 años, es decir, entre los 14.1 y 18 años, puede firmar contrato siempre y cuando exista la autorización escrita por los representantes legales del menor, o en su defecto por los inspectores de trabajo o el alcalde de la localidad donde iba el menor. En el caso sí. Ningún menor de 14 años puede trabajar. Esto lo estableció el Código del Menor.
Pero, ¿qué pasa con los trabajadores, con los menores de edad, que trabajan, por ejemplo, en la industria de la televisión o que son cantantes y que tienen que firmar un contrato de trabajo? Es diferente porque la ley que los acoge a ellos es la del libre desarrollo de su personalidad. Entonces, me gusta hacer esa aclaración. Yo sé que ustedes les puede surgir la duda más adelante y más pues, para quienes son ya padres, tienen hijos, tienen ya madres, tienen hijos, porque es importante entender que, en efecto, quienes regulan a estos menores va a haber una excepción. La otra forma del contrato es la duración uno que se llama por duración de la obra o la labor contratada, que se conoce más comúnmente como obra o labor. Este contrato por obra o labor no es un contrato ideal. Como todo en Colombia nació bajo una buena intención, pero se aplicó bajo muchas malas condiciones. ¿Por qué? Porque este contrato se creó con el fin de que las constructoras inicialmente, quienes tuvieran que contratar 1.000 empleados para una construcción, no tuvieran que tener el tema administrativo de que estar avisándoles con 30 días de anticipación que no se iba a el contrato, que sí se iba a prorrogar y demás. Pero pasó que habla de que es un contrato que va a funcionar única y exclusivamente durante la labor contratada, siempre y cuando exista una labor y esta labor no se haya acabado, todavía existe contrato. Es decir, en el caso del ejemplo que les daba a ustedes de obra, perfectamente podemos decir que si contraté 100 empleados para que estos construyeran un edificio, el contrato se acaba única y exclusivamente cuando el edificio esté acabado. Pero hoy en día conozco empresas en las cuales han contratado contadores bajo obra o labor. Y yo pregunto, ¿creen ustedes, es una pregunta para reflexión, ¿creen ustedes que la obra o labor de un contador se acaba en algún momento? Yo no creo. Realmente, yo que trabajo en el área de gestión humana hace ya 10 años, un contador tiene picos de trabajo, pero la contabilidad nunca se acaba, a menos de que la empresa liquide, la contabilidad siempre va a estar. Entonces el contrato está siendo mal aplicado y en ningún momento del contrato como tal, de este tipo de contrato, está siendo regulado. Única y exclusivamente cuando los empleados, muchos han ganado demandas ante empresas por este tipo de contrato. Y gracias también a que el Ministerio de Trabajo que tenemos actualmente en Colombia es un ministerio que está más dado hacia los trabajadores que hacia los empleados. Ese tipo de contrato que continúa, que es el de trabajo ocasional, accidental o transitorio, es aquel que se estableció en el artículo 6 del Código Sanitario del Trabajador y nos habla de que, primero que todo, es de corta duración. ¿Qué es corta duración? La ley lo estipuló, que no es mayor a un mes. También que este va a ser firmado para realizar labores que sean distintas a las actividades normales que ejerce el empleador. Es decir, este contrato como tal se da cuando yo tengo una empresa de firma de abogados, pero dentro de mi empresa tengo un jardín de flores, plantas y demás. Y yo en un cierto momento me di cuenta que el jardín está un poco desorganizado y quiero remodelarlo, arreglarlo, cortar flores, cortar pastos, césped. En ese momento mi empresa se encarga es de realizar labores de consultoría en abogados. Pero yo necesito una persona para esa labor. Yo puedo contratar a una persona para que me haga la labor de jardinería y este contrato puede ser menor a un mes. Perfectamente puedo utilizar este tipo de contrato. Ahí dentro de la presentación tenemos un link. Ese link nos lleva a nuestro video de un contrato sin contrato, que ya está cargado en la plataforma, que ya sé que ustedes, la mayoría ya revisaron e inclusive ya realizaron el foro sobre esto. La siguiente diapositiva nos habla del preaviso. Para el preaviso, el Ministerio de Trabajo nos dio un concepto. Los conceptos que da el Ministerio, como más adelante vamos a ver también cuando veamos los conceptos que da la DIAN, los conceptos que da la UGPP, son aclaratorios, son por lo general dándonos a entender cómo se debe aplicar una norma o alguna de las directrices que dieron ellos mismos.
Y habla de que en efecto el artículo 64 del Código de Trabajo, que fue a su vez modificado por el artículo 6 de la Ley 50 del 90, decía que todos tenemos la obligación de dar preaviso para cuando vayamos a finalizar un contrato, y todos me refiero a trabajadores y empleadores, tenemos que dar un aviso para finalizar un contrato, y que este aviso se tenía que dar como mínimo con 30 días de anticipación, porque si no se daba, había indemnizaciones. Es decir, las empresas debían, si no finalizaban el contrato de manera correcta, debían pagar la indemnización acorde a las normas establecidas. Más adelante vamos a ver indemnizaciones y vamos a conocer cuáles son. Y los trabajadores que terminaran el contrato de manera intempestiva y no avisaran al empleador, inclusive les descontaban hasta 30 días de salario. Pero el concepto del ministerio dice, esto se va a aplicar, pero se va a aplicar única y exclusivamente para los empleados que son catalogados como de manejo y confianza. De resto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque es que si lo aplicamos estaríamos en contra de eh, una de las normas realmente primordiales, que es el derecho al trabajo. Entonces ellos no pueden bloquear esta norma, porque es que el derecho al trabajo que está establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Constitución Política de Colombia, no solamente dice que usted tiene derecho a trabajar, sino que usted tiene derecho a escoger su trabajo y que ese trabajo le represente a usted. Y si usted no se Profe, encuentra bien en el sitio donde está trabajando, pues perfectamente puede cambiarlo y ya sin necesidad de dar preaviso. Pero es que el preaviso no fue del todo derogado, porque también hay labores que, si se paran de manera intempestiva, pueden perjudicar al empleador. Y un ejemplo que me gusta dar es el ejemplo de qué pasa si el día que tocaba pagar nómina, el de nómina no volvió. Y nadie más sabe manejar el sistema, no teniendo una contingencia, nadie más sabe de nómina en la compañía, la empresa perfectamente puede colapsar, porque nosotros primordialmente trabajamos por el dinero. Y cuando nosotros no tenemos dinero en nuestras cuentas, y muchos de los trabajadores llegan el día de pago de nómina ya sin un peso en el bolsillo, pues están esperando su dinero, pueden colapsar, entrar en huelga o no trabajar más. Es por eso que todavía el preaviso continúa, pero ya se aplica, inclusive se puede decir que es una determinación que se le deja más hacia el juez laboral que nosotros mismos. Yo prefiero que cada que profe, se tengo una presente, pregunta. dame un minutico, yo prefiero que ese tipo de cosas se den más llevaderas hacia el ministerio y que el ministerio tome la decisión, que nosotros ponernos a tomar la decisión, porque más adelante podemos ver perjudicados. Eh, ¿Con quién tengo el gusto? Marisol. Hola Marisol, bienvenida. Marisol, Gracias, profe, ¿cómo está? muy bien, gracias. Marisol, tú eres la tercera persona que se ha conectado desde el A10, que no logramos entender quién era. Sí, Vale, bienvenida. sí, ¿Cuál señor. es tu Me pregunta? estaba conectando desde mi celular porque venía en el tren, pero ya llegué a mi casa. Bueno, Marisol, tú has sido bastante juiciosa con las presentaciones, te he visto. Sí, Cuéntame, sí, Marisol. señor. Profe, tengo una pregunta. Es que resulta que nosotros trabajamos, donde yo trabajo, pues trabajo con primera infancia Marisol, y últimamente pues hemos tenido como varias renuncias Marisol, qué pena. y Es que tengo que hacerte señor. una claridad antes de que continúes. Esta clase está siendo grabada y posteriormente va a ser subida a la plataforma. Es importante que lo conozcas, que lo que estamos hablando en ese momento está siendo grabado y va a ser subido a la plataforma porque no todo el mundo logró conectar, y así van a ser cada semana. ¿Listo? Sí, sí, señor. Ahora sí, qué pena, continúa. ¿Trabajas para el Tranquilo, ICBF? profe. Sí, trabajo con el Instituto Colombiano, trabajamos pues con la primera infancia, con niños de 6 meses a 5 años. En el momento pues hemos tenido varias renuncias dentro del personal, de las docentes, y pues ellas informan de un día para otro que de su renuncia. El profe estaba hablando algo del preaviso, pero pues que por norma ya no se puede. Eso es, no sé qué posibilidades haya, porque finalmente los derechos de los niños pues prevalecen sobre los derechos
incluso sobre los laborales. ¿Eso es cierto? Sí, totalmente. Este tipo de contrato ha sido contrato laboral, ¿cierto? Sí, Las señor, personas que contrato renuncian laboral. están bajo el contrato laboral, Laboral a término fijo, inferiores a un año. inferiores a un año. Realmente, dentro de la cláusula del mismo contrato se puede establecer un preaviso. Y se puede establecer alegando lo que tú me estás diciendo. En caso tal de que la persona se vaya Sí. intempestivamente, está afectando un derecho que está por encima de los derechos inclusive de nosotros. Los derechos de los menores siempre van a prevalecer. Se puede establecer y en caso tal, inclusive se Sí. pueden establecer hasta multas. Pero ¿cuál es la cuestión? Que más adelante, en la próxima clase, vamos a ver reglamento interno de trabajo y vamos a determinar qué tipo de multas se pueden establecer. Inclusive para preaviso, inclusive para cuando la persona se va Ok. de manera intempestiva. Para que vayas Sí. comprendiendo, si ya el caso se está volviendo repetitivo, tú lo puedes llevar ante el Ministerio de Trabajo y este tomará una decisión. Y les va a dar a ustedes, digamos, una guía de cómo actuar en caso tal de. ¿Listo? Ok. Ok, profe, muchas gracias. Vale, Marisol. Listo. Periodo de prueba. El periodo de prueba está estipulado en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajador. Creo que Marisol me hizo una pregunta al respecto. Yo la respondí de alguna forma, pero Sí. la vamos a aclarar acá también. Precisamente para estos que son estos espacios. Por eso es importante que la mayoría logren conectarse en la clase que vamos a hacer, porque nos da pie para aclarar muchas dudas. El Sí, periodo de señor. prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo. Esto quiere decir que yo no puedo establecer un nuevo periodo de prueba una vez el contrato ya lleva 2, 3, 4, 5 meses, un año, 2 años, porque como tal está estipulado que es la parte inicial del contrato. Hay una pregunta que siempre me hacen al respecto y es, ¿qué pasa cuando uno cambia de labor? Cuando yo tenía la labor de mensajería y pasé a la labor de asistente administrativo. ¿Cómo hacemos para establecer que yo soy el más apto en ese cargo? Sencillo, inicia un nuevo contrato o un otro sí. Y el otro sí cambia las condiciones laborales. Y si cambian las condiciones laborales, se puede establecer un nuevo periodo de prueba. Pero lo que no se puede hacer, y eso es una mala práctica, es establecer un nuevo periodo de prueba con el mismo salario, con los mismos horarios, sin cambiar las condiciones laborales. Y yo he visto ese tipo de empresas. Y eso no se puede hacer. Periodo de prueba se puede estipular nuevamente dentro de un contrato que ya están dando cuando se cambian las condiciones laborales, responsabilidades, roles y demás. Este periodo de prueba sí o sí debe estar estipulado dentro del contrato en una cláusula específica que nos va a decir cuál va a ser el periodo que se va a establecer. Ya vamos a ver cómo se determina para cada tipo de contrato. El artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajador dice que el periodo de prueba no puede ser de más de 2 meses. O sea, ningún periodo de prueba va a ser más de los 2 meses. Pero ya vamos a conocer cómo se estipula. Resulta que para el contrato de trabajo a término indefinido, como no existe una fecha de terminación del contrato, el periodo de prueba máximo es de 2 meses. Pero hay que entender que yo como empleador conozco a mi trabajador y digo, yo quiero establecer un periodo de prueba de 1 mes. Y el empleado está de acuerdo y me dice, listo, yo estoy de acuerdo con usted, vamos a crear un contrato, un periodo de prueba, perdón, dentro del contrato que sea por 1 mes. Días antes de finalizar, pilas, porque eso es importante, días antes de finalizar el periodo de prueba, se determina que todavía no estamos de acuerdo con que si son las condiciones óptimas, si el empleador está feliz, si el empleado está feliz, podemos prorrogarlo, pero siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Y se puede prorrogar también por un tiempo, pero igual, sumando el periodo inicial más la prórroga, no puede superar los 2 meses. Hay algo que me faltó decir que es importante y es que el periodo de prueba como tal tiene por objetivo por parte del empleador apreciar las aptitudes del trabajador y por parte del trabajador determinar la conveniencia de las condiciones de trabajo. Es decir, yo puedo finalizar un contrato de trabajo por periodo de prueba tanto como trabajador como empleado.
Y esto no me da pie para ninguna indemnización. Cuando el contrato de trabajo es a término fijo, el periodo de prueba se determina de la siguiente manera. Si el contrato es de 1 a 3 años, el periodo de prueba máximo va a ser máximo los 2 meses. Pero si es inferior a un año, tiene que ser equivalente a la quinta parte del término inicialmente pactado en el contrato. Es decir, si el contrato de trabajo está estipulado a 60 días, el periodo de prueba, ¿cuál puede ser? La quinta parte del contrato, es decir, 12 días en este caso. Y no puede ser superior a eso. Cuando hablamos de servicio doméstico, el periodo de prueba van a ser los primeros 15 días, pero siempre y cuando el contrato sea verbal. Si el contrato es por escrito, funciona bajo la misma premisa. No puede exceder de los 2 meses. Si es fijo, entonces igual. La quinta parte del contrato, siempre y cuando sea inferior a un año, y si es superior, no puede superar los 2 meses. Con esto ya damos por finalizada la clase de hoy. La próxima semana ya empezamos con contratos de aprendizaje, deberes, obligaciones de los empleados y los empleadores. Inclusive vamos a aprovechar la próxima clase para ver también Ley 1010 de acoso laboral, Reglamento interno de trabajo, elementos de protección personal y dotación. Entonces, para que por favor trabajemos en los foros, ahí me di cuenta por lo menos que Marisol ya contestaste las evaluaciones que existen, pero por favor revisa si cumplen con el porcentaje para pasar la evaluación. Yo ya habilité más intentos, porque es que solamente había 2 intentos, ya los habilité, porque la idea es que logren 2, 3 intentos como mínimo para que generen una evaluación pues casi que perfecta. ¿Por qué? Porque la educación virtual nosotros no queremos estar evaluando constantemente tu memoria, sino tu poder de investigar, tu poder de autodidáctico de poder empezar a aprender. ¿Listo? Ok. Entonces Sí, señor, determinen eso, verifiquen, revisa la respuesta que te di en el foro. Sí, señor. Yo voy a estar conectándome a los foros, digamos que 3 veces a la semana, para determinar si hay preguntas, dudas, inquietudes. Igual, Adriana, yo sé que ya les comentó, Adriana es la monitora. Ella tiene mi contacto telefónico, pero no tiene autorización de dárselo a ninguna. Entonces, por medio de ella, me pueden contactar para dudas sobre la clase, es decir, en qué días, cuándo se va a hacer la clase y demás. Lo que son dudas relacionadas con los temas vistos en clase se van a ir consolidando o por los foros o cuando estemos en la clase presencial, la clase online. ¿Listo? Ok. Listo. Gracias, profe. Voy a detener la Gracias, profe. grabación. Entonces...